Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Interesante tema el de esta noche. Por demás, con múltiples aristas. Y me parece que cada uno de los panelistas ha abordado puntos interesantes. En el caso de Guadalupe hablaba, además del tema de la agresión física, el tema de las menores embarazadas. Es un punto que no puede quedar por fuera del debate de hoy. Me parece muy oportuno, Guadalupe, que hayas tocado ese tema. Wellington habla de que cuando hay gobiernos violentos, hay sociedades violentas. Y hay, sí, una relación en eso. También cuando hay gobiernos indolentes, hay sociedades indolentes. Cuando hay empresas indolentes, hay empleados indolentes. Esto no es nada más a nivel público, también pasa a nivel privado. Cristian, lo que nos comentaba era cómo debe buscarse un tema de lucha integral, de que no se quede en un solo día, y que es difícil, por lo que decimos, porque es algo con muchos flancos que atacar. Y nuestro compañero Monchi daba en el clavo con varias cosas de ir al origen. Yo voy a tratar de buscarles ahora un video que hace algunos días pude ver en las redes sociales. Un menor de edad, no tendría más de 4, 5 años, haciendo un movimiento ampliamente, o sea, perfectamente desde el punto de vista sexual. La madre era la que lo grababa. Además, ella se mofa en la cámara de lo que su hijo está haciendo. Y además lo sube a las redes sociales. Entonces, violando los derechos de él también, porque es un menor. Exactamente. Entonces, esto es un engranaje de cosas que a mí me gustaría que discutiéramos esta noche. Desde algunas instituciones habla de que hay una falta de políticas públicas. Yo podría estar de acuerdo si hay falta de políticas públicas. Monchi también va a tocar el tema de cómo esto se lleva a cabo una vez que se procesa a nivel judicial. Pero también hay una falta gravísima de valores. Hay canciones en la radio que yo quiero que ustedes las escuchen. Que a mí me gustan 4, porque uno me lo hace así, una me lo hace asado y otra me dice tal cosa. En las emisoras del país, en cualquier horario, no importa nada. Y también un público que lo consume. Sí, pero hay un público que lo consume. A veces las prohibiciones hacen que las cosas fluyan más. Pero no es verdad que un niño de 3 años va a conseguir esa canción con ese contenido con la misma facilidad que se lo pongan en cualquier emisora a cualquier hora del día. Yo que soy periodista y que he sido afectada en alguna medida por el tema del control de los contenidos, puedo decir que esto es terrible para la sociedad. No todos los públicos están para escuchar cualquier contenido. Vamos a arrancar, Monchi, si quieres, contigo. ¿Cómo abordar este tema? Falta de políticas públicas, ¿qué más se necesita para combatir la violencia contra la mujer? Yo pienso que si hay alguna posibilidad, o al menos es la única que yo he podido encontrar para tener varios frentes de ataque de esta pandemia, es esencialmente el abordaje, o preventivo o de revertir. Evidentemente, como dije en inicio, el de revertir, lo primero es que lo que hace es cortar un ciclo que ya ha hecho daño, por lo que el aspiracional debe ser que ninguna de nuestras mujeres sufran daño. Señores, los feminicidios es nada más la punta del iceberg. Aquí hay miles y miles y miles de mujeres que no han hecho conciencia de que son víctimas ellas de violencia constante por años y años y años, y eso lo transmiten a sus familias, distorsionan los parámetros de la sociedad. No, ni siquiera un autoengaño, es que no están conscientes, Cristian, de que ellas se merecen algo mejor. Miren, yo leí hace mucho tiempo un abogado psiquiatra especialista en violencia de género, y él afirmaba que todo y cada uno de los espacios para que una mujer pueda acusar violencia de género surge necesariamente, oigan bien, de miedo o de vergüenza. El miedo se transmite como cualquier otro sentimiento. Claro. Y la vergüenza también. Entonces, yo pienso que tenemos que irnos a la génesis. Una cultura ancestral machista, en donde todos y cada uno de nosotros hemos crecido en un ambiente esencialmente machista. Y no estoy hablando del hogar de cada uno, no, porque hay un suprahogar, que es el Estado, que es la nación. Claro. En adición a ello, desde que nacemos nos diferencian de las niñas a los varones
porque los varones son acreedores y tienen los méritos por su simple condición sexual de tener licencia para matar en todo desde que nacen, y las niñas no. Las niñas tienen que ser santas, tienen que ser, señores, vírgenes. Oigan el concepto que se equipara a niña. Ella no puede fallar, el varón sí. La niña no puede tropezar, el varón sí. En efecto, casi en muchas familias, los tropiezos de los valores son una especie casi de medalla. En tanto y en cuanto más tú tropiezas, más hombre, macho, masculino tú eres. Yo pienso que en el otro lado tenemos también que mirar con muchísima seriedad el tema de la revictimización sistémica. No puede ser que nuestras mujeres acudan a las fiscalías, a los cuarteles policiales 5, 6, 7, 8, 10 veces. Y yo no me quedo en la estadística de que después se muere, no. Señores, cuando una mujer acude y decide auxiliarse profesionalmente, ya sea con los cuerpos castrenses o buscando ayuda psicológica y psiquiátrica, hace en promedio de 8 a 10 intentos previos fallidos. Y si a esos 8 o 10 intentos fallidos, cuando me refiero a 8 intentos fallidos es del boicot personal, de que dice, bueno, hoy es el día, y después por el miedo que tiene o por la vergüenza que acusa, se devuelve. Rompe con ese esquema y se encuentra entonces con que la policía o la fiscalía no tiene el mínimo necesario de empatía. Por lo que, si vengo de un entorno en donde lo tolerable, lo aceptable, lo normal es eso, sí. Si después de que estoy acusando esa condición no me atrevo, y después que me atrevo, las autoridades me dan la espalda. Y ojo, que siempre que hemos hablado de este tema, lo digo aquí, Roxana Reyes es una magistrada que el país no tiene con qué pagar los esfuerzos que ha hecho, pero el sistema tiene que avanzar. Si encima de todo ello, señores, de que hay una revictimización, de que hay una burla y un consejo y un estímulo familiar de decir, miren, las mujeres no se divorcian, las mujeres tienen que aguantar todo para aguantar su familia. Lo que ocurre es casi que las estamos condenando, estamos condenándolas a un esquema del que tal vez la salida sea llorar su muerte. Guadalupe. Sí. Bueno, yo creo que sí. Mire, es importante señalar los diferentes ámbitos y momentos en los cuales las mujeres son víctimas de violencia. Ya sabemos, y Mochi también lo expresa, el tema de la violencia física. Son más de 60,000 casos anuales de agresiones físicas contra mujeres. Sin embargo, de esto, la cantidad que va realmente a la justicia y que termina en una sentencia o algo son muy mínimos. Pero también la violencia psicológica que vive la mujer, sobre todo en esa cultura machista en la que estamos, en República Dominicana, la violencia sexual, donde se entiende que la mujer es un objeto sexual y que tiene que estar obligada, subyugada a las apetencias sexuales de su pareja o de su novio, o de quien sea. Pero siempre que el hombre quiera, se supone que la mujer debe querer. Claro. O sea, no tiene esa autonomía de decir no, porque tengo el derecho de decir que no. La violencia económica y patrimonial. Vimos las movilizaciones de la mujer, por ejemplo, por la igualdad salarial. Ante una misma posición laboral, un mismo salario. Pero también con el patrimonio de los bienes. La violencia que recibe la mujer en cuanto a los bienes, el hombre dice, no, esos bienes son míos porque los compré yo. También es parte de lo que se da. La violencia simbólica, en la que se vive hasta los chistes de mal gusto. Por ejemplo, la mujer vino de la costilla del hombre, pues entonces el hombre puede romperle la costilla, porque son de él. Son parte de esa violencia simbólica que se transmite a través de los chistes y diferentes cosas que va calando en la sociedad. Pero también la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia reproductiva. Cuando la profesora Guadalupe decía ahorita, por ejemplo, el embarazo en las adolescentes, y en un estudio que se hacía hace un tiempo se decía, pero el embarazo no es solamente de la adolescente, porque hubo alguien que le embarazó. Correcto. Claro. Embarazó el adolescente, y de hecho, la gran cantidad de embarazos adolescentes, por lo general, son de padres adultos mayores muchas veces. Y esos casos quedan así. Una muchacha de 13, 14 años embarazada. Pero es que yo he visto en periódicos de este país, como dicen, una muchacha de 12 años casada
con un hombre de 40. Claro. Sí, ¿Cómo sí, que claro. casada con un hombre de 40? Claro. Abusada. Entonces, Eso es abusada. pero eso Claro. sucede siempre. La violencia mediática, los medios de comunicación, cómo dañan el valor de las mujeres. Pero también la violencia electoral, que no podemos quitarnos Claro. este punto. Recuerden que en marzo de este año, apenas unos días después del Día Internacional de la Mujer, Sí. los partidos políticos principales de la República Dominicana hicieron un llamado a la Junta Central Electoral a que no se cumpliera la cuota. Y fue Alianza País, uno de los partidos, que defendió Buen que punto. había que cumplir la cuota de género. Pero también... Y no se hizo para no causar problemas, usted Sí, sabe. pero porque- también para evitar el problemón que venía. a veces mujeres candidatas que salen electas y antes de que salgan electas ya la ponen a renunciar. O sea que todo eso se está dando. Y el tema de la violencia... Miren, es aquí hay candidaturas de esposas de candidatos para que después cedan la candidatura a su marido. Sí, es una cosa increíble. Es una cosa insólita. Entonces, Mira, entonces, Catherine, así ya de manera general... Corrupta, aparte de insólita. sí, tema de la además de violencia, corrupta, claro. El tema de la violencia es una cuestión de poder. Es necesario para romper el círculo de la violencia, es necesario hacer un pacto que sea social, político y económico, porque se necesita que en la sociedad existan también los sistemas de referencia y contrarreferencia comunitarios para que estén en contacto con las casas de justicia, con los centros de acogida, con la Procuraduría, para ver la situación y dar seguimiento. ¿Cómo se Pero llama, perdón, Wellington? un sistema de referencia y contrarreferencia comunitario, donde la comunidad también ejerce un rol de cara al seguimiento a una causa como esta, que es importante, pero una política también. Hace falta más mujeres tomando decisiones políticas de alta relevancia, porque en la medida que la mujer toma poder, más difícil se hace que la cultura machista subyugue y quiera pisotear. Pero también hace falta esa parte del poder económico. Sí. Fíjense que cuando hay una mujer en una casa que tiene el poder económico, muy difícilmente sea víctima de la violencia doméstica. Entonces todas esas cosas tienen que pasar. Es un tema de origen, es lo, Claro. que, es lo que decíamos. Aparte de todo esto, hay una ley que se está trabajando, el Sistema Integral para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia. Creo que es importante que ese tipo de marcos jurídicos también comiencen a caminar, y toda la parte de prevención que Monchi señalaba, que la comparto por completo, de que es necesario trabajar la parte preventiva Claro. también, antes que la parte paliativa. Guadalupe. Bueno, yo quisiera señalar con respecto a la pregunta que hace la producción de qué hace falta para que se puedan aplicar las políticas públicas en el país para erradicar la violencia contra la mujer. La palabra es muy sencilla y la política es muy clara. Faltan recursos para que realmente en el presupuesto general del Estado se aborde este tema con decisión, con responsabilidad, con compromiso y con voluntad política. No es posible que el Ministerio de la Mujer tenga el presupuesto más bajo de los 19 ministerios que tiene este país. Su presupuesto es de 530 millones. Solo está por debajo del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud. Segunda cuestión con respecto al presupuesto. De la ejecución presupuestaria enero-septiembre de este año expresa que el ministerio que tiene la más baja ejecución ha sido justamente el Ministerio de la Mujer, con un 53%. Todos los demás ministerios están por encima del 60% en la ejecución presupuestaria. ¿Cómo es posible entonces aplicar políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres si no hay recursos? Si no los tiene el propio Ministerio de la Mujer, pero además nosotros no tenemos un enfoque de formulación de presupuesto sensible al género. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los ministerios tiene que haber recursos para realmente erradicar los problemas que afectan de manera causal los derechos de nosotras las mujeres. Tiene que haber recursos en el Ministerio de Trabajo para garantizar políticas de empleo, políticas de trabajo, políticas salariales que garanticen el derecho de la mujer a incorporarse económicamente. Ya se ha citado el tema de la justicia. No puede ser que aquí no hayamos avanzado a lograr realmente recursos para que el Ministerio Público pueda tomar esa medida. A nivel del Congreso de la República tenemos más de 5 años con una ley para garantizar los derechos sexuales y los derechos
derechos reproductivos, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que tiene que ver con todo el tema de la formación, la educación, mejorar el servicio a nivel de la salud. Pero aquí se aprobó un código penal que para un día como hoy debe sonarles los oídos a los diputados que aprobaron eso. Bueno, justamente. Un código que elimina los derechos de las mujeres. Justamente. O sea, entonces, es un tema muy delicado, señor. No, pero el código no lo elimina. Monchi, No, elimina las causales. No, perdón, y ya lo discutimos aquí. Señores, lo que nunca estuvo, lo que en tal caso debió impulsarse fue la inclusión de esas causales. Claro. Pero de cualquier manera eso son practicidades técnicas y de derecho, Monchi, yo entiendo. No, que está prohibido expresar de manera expresa. Puede estar prohibido, pero si está prohibido tampoco hay la voluntad de que deje de ser prohibido. Porque aquí se modificó una constitución para reelegir a un presidente de la República. Pero aquí no se modifica una constitución para garantizarle la vida a las mujeres. Eso es lo que hay que decir. No, ¿Cuál es la voluntad política? Y por ejemplo, si vamos a nivel ¿Es más importante la candidatura de un hombre que la vida de millones de mujeres? Eso es lo que hay que preguntar. Claro. Y si vamos a nivel de las alcaldías, constatamos que para 3 funciones que son vitales en términos de derecho, salud, educación y género, se asignó el 4% del presupuesto municipal. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de las alcaldías, ese 4% no es ejecutado justamente para garantizar estos derechos. Lo que quiere decir que tenemos realmente que diseñar, formular políticas que cambien la forma de asignar los recursos para que realmente pueda haber políticas públicas, y eso requiere de un empoderamiento de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que participar y tiene que exigir que realmente haya un enfoque distinto hoy día en las políticas públicas hacia las mujeres. Cristian, ¿coincides en que hay un tema de falta de presupuesto? Guadalupe, yo ahorita te voy a preguntar eso, porque tú hablas de que falta presupuesto, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, pero dices que la ejecución presupuestaria no se alcanzó. Además, o sea... Pero entonces, si uno entrega más recursos y no lo están ejecutando, es como que, no lo sé. No, lo que pasa es que muchas veces, como los presupuestos se van haciendo por liquidación, entonces a estos ministerios les llega menos en las partidas y lo dedican a otros ministerios. Cristian. Evidentemente, Guadalupe tiene toda la razón, falta presupuesto. Hay un tema con el presupuesto, pero yo siento que falta más iniciativa, porque no es que tenemos miles de acciones y no se ejecutan por falta del presupuesto, y si fuera el caso, tendríamos que hacer un llamado a la sociedad a que se empodere del tema. Yo creo que lo que hace falta es seguimiento. Tenemos miles de mujeres que diariamente van a las fiscalías con un problema. El feminicidio, señores, es lo último de la violencia. Cuando ya llega el feminicidio, como bien decía Monchi, las mujeres han pasado por años y años de violencia familiar. Entonces, debemos empezar en las escuelas. ¿Qué se está haciendo en las escuelas para concientizar a esas generaciones que vienen subiendo a que las actitudes violentas no son aceptadas, a que esa cultura machista de que el hombre es el dueño de la casa, el hombre es el patrón, debe acabar? La República Dominicana, y cuando digo la República Dominicana, digo todos, tenemos una cultura machista en muchos casos. Porque nuestra hija, como bien decía Monchi, debe ser virgen. Y nadie acepta que ella pueda cometer un error. Entonces, más que hablar de un presupuesto, más que hablar de políticas públicas, yo creo que es un tema de involucramiento social. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestras organizaciones para contrarrestar esto? Cada día lo que estamos aquí caminamos barrios, caminamos sectores. ¿Y de qué forma estamos impactando nosotros a esa población que tenemos de primera mano para evitar esto? Y uno cuando camina a los barrios se da cuenta donde hay problemas. Y las estadísticas están. Vamos a enfocarnos en esas comunidades donde hay una mayor tasa de feminicidios. ¿Por qué está sucediendo? Entonces yo creo que se necesita, más que exigirle al gobierno, esto es una lucha de todos, es una lucha de país. El tema del feminicidio no puede quedarse en el Ministerio de la Mujer, en la Procuraduría, en la Fiscalía. Tiene que ser, como se firmó el decreto en el año 2001, que en cada institución, y como bien decía doña Guadalupe, debe haber una oficina de género que comience por erradicar este problema
entre sus empleados. Monchi, una pregunta. Tú hablabas del sistema y cómo cuando las mujeres llegan allí a la justicia y lo han pensado 8 o 10 veces. No hay una forma. Lo han pensado 500. Y han pasado por todos los 8 o 10 dicen, inicié este proceso y no me devuelvo. Y a la media hora el miedo las embarga. Exacto. Y recuerda que cuando la violencia física llega es porque ya comenzó Ya una empezó. violencia verbal, Hay varios emocional, ciclos, varios ciclos de psicológica. violencia. Claro. Pero fíjense Para una que cosa, llegue. es importante porque en el tema del sistema, Monchi, ¿cómo, o sea, qué puede hacer? Porque eso sí son acciones de Estado. ¿Qué puede hacer el gobierno desde el punto de vista del Poder Judicial para evitar que esas cosas pasen? En Estados Unidos hay un caso muy polémico que fue cuando los policías estaban involucrados en acciones que muchos consideraban delictivas, violentas contra personas de determinadas razas. Les colocaron cámaras para determinar qué era lo que estaba pasando. ¿Hay algo que se puede hacer No, hay muchísimas cosas. para verificar, para fiscalizar la acción de esas personas que trabajan allí? Sí, hay muchísimas cosas. Lo primero es que es menester la tecnificación del Ministerio Público, que ha venido tecnificándose. Ojo, lo que teníamos hace 20 años no es ni sombra lo que tenemos hoy. Claro. Esa es la verdad. Ahora, probablemente el camino que hay que recorrer es más largo que el que ya hemos recorrido. Es fundamental que se tecnifiquen, que tengan formación en esas áreas, también en la parte policial. ¿Y por qué, señores? Por una razón muy sencilla. Recuerden que el miedo distorsiona todos los patrones cognitivos de las mujeres, incluyendo el de discernir. Cuando una mujer está acusando violencia de género, bueno, violencia en cualquier sentido, pero en el caso particular de género, no tiene la capacidad cognitiva que tiene una persona en estado normal. Porque, señores, es a nivel metabólico, es a nivel psicológico. Hay una distorsión absoluta en su persona. Se refleja psicosomáticamente. Entonces, hay que tener un abordaje profesional. Primero, para saber la realidad. Segundo, para poder protegerla efectivamente. Y tercero, para acopiar las pruebas pertinentes y que eso desencadene un régimen de consecuencias que es necesario. Lo que no puede pasar, y ya el Ministerio Público en la gestión pasada, aquí todo el mundo sabe que yo he tenido diferencias importantes con la gestión del magistrado Domínguez Brito, pero tengo que hacer un alto en el camino, porque el magistrado Domínguez Brito dispuso, a mi entender, algo que es trascendental, sobre todo en lo sucesivo en materia de violencia, y es que se dispuso de manera expresa que no se pudieran hacer acuerdos en materia de violencia de género. Sí, pero entonces eso es fundamental. Yo Y por quisiera- último, doña Guadalupe, insisto que más allá de la tecnificación, de la formación académica, en el área en particular, tenemos que ir desarrollando perfiles de servidores públicos de estas áreas que tengan una vocación muy marcada de empatía en estos Monchi, temas. yo entiendo, pero eso es un proceso que puede tardar mucho. Puede tardar mucho tiempo en lograr, como dice, esto puede ser un proceso mucho más largo que el que hemos alcanzado hasta ahora. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que están recibiendo ahora denuncias? No, este pero hay centros, Catherine, en donde se le buscan albergues a las mujeres. Pero los hombres, perdón, no, Simón, pero déjame, los hombres. justamente, y por Muy eso, mínimo. ahora Bueno, toca por eso Catherine digo. esta Sí. pregunta, por eso es que se necesitan recursos en el presupuesto. Solamente hay 14 casas de acogida. Eso. ¿Cómo es Las posible? aumentaron. Ahora el procurador solicitó que... Que siguen siendo La van a exiguas, aumentar o sea. 60, si a no me equivoco. 60, justamente, pero nosotros tenemos 157 municipios, tenemos 350 distritos municipales en total. Correcto. Entonces, por eso tenemos que Miren, avanzar pero en eso. perdón que yo lo piense así. Ahora- Pero no sé si yo, que gracias a Dios no estoy pasando por una situación de ese tipo, ese nombre como que casas de acogida, para una mujer es difícil. O sea, dejar tu casa, piénsenlo por un instante, dejar tu casa para ir a una casa de acogida, no sé, yo a lo mejor no, hay es algo que la casa de acogida es porque en su casa no Lo hay, no lo puede entiendo, sobrevivir. Lo entiendo, Correcto. pero es Ahora, difícil. pero
eso ya es otro tipo Sí, de reflexión. claro. Yo creo que ahora lo que hay que situar es por qué las políticas públicas no están avanzando. ¿Qué decían hoy en un taller que hubo en el colegio, organizado por el Colegio Médico Dominicano, para médicos, para personal de salud, sobre el tema de la violencia? Que hace años se ha hablado de que en los hospitales públicos debe haber un formulario para los médicos incluso que son agredidos cuando están tratando casos de violencia contra la mujer. Claro. Y ese formulario no existe. El propio personal de salud se siente que es violentado también. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los adultos que embarazan a los adolescentes? Tienen que ir a la cárcel. Claro, eso es un tema inminente. Entonces, el Ministerio Público, el Ministerio, ahora, ¿qué pasa? El de las adolescentes casadas. Pero ahí el Uchi Lora hace unos meses lanzó una propuesta que en los hospitales tiene que haber fiscales, tiene que haber un personal del Ministerio Público para poder inmediatamente llega la embarazada adolescente, se pueda generar el proceso de hacer la denuncia y someterlo a la justicia, porque es que ese adulto que cometió eso no sé si crimen, legalmente sea posible. bueno, es que tenemos el derecho, tenemos el derecho. Mi pregunta de es si protección. procesalmente es posible. Claro, instrumentar la denuncia. Hay una presunción, Monchi. Claro. Perdón, presunción no. Si es un adulto que embaraza a un adolescente, está cometiendo un delito. Eso es un crimen y está tipificado en el Código Penal, pero también en el Código de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, ¿cómo demostramos, sin que haya todo un debido proceso, eso es lo que hay que el instrumentar? padre de la criatura es un adulto? Eso es lo que hay que instrumentar. Ya lo sé, pero llegar al hospital y que por el hecho de que sea una menor embarazada, iniciar un proceso penal, primero contra nadie en particular, pero contra quién es. Tiene que generarse todo un proceso. Una investigación. Claro, pero el Estado tiene que garantizar, esa es una política pública que hay que garantizar. ¿Me explico? Sí, mira, primero hacer un llamado a la sociedad dominicana y las mujeres que estén atentas. Cuando un hombre que tiene actitud violenta, casi siempre trata de apartar a la mujer de la familia, de los amigos amigos y de todo lo que es el círculo social sí. que pudiera proteger a esa mujer. Hay que tener cuidado cuando eso pasa y alertar inmediatamente, porque una mujer puede estar siendo víctima de un agresor que está aislando a su víctima para entonces hacer uso de toda su... Para aislarla, Wellington siempre tiene primero que descalificarla. Sí, comienza por ahí. Inicia calificación y después que descalifica, entonces la se la roba. descalificación de ella y del grupo. No, la de ella y después la de ella ella. termina convirtiéndose en víctima, diciendo, no, es que la culpable soy yo. Claro. Es que yo lo maltrato cuando Señores, llega. o lo maltrato o yo lo provoqué. La cantidad, es que son calcados. Muchísimo. Los testimonios son calcados, señores. Pero es bueno que la sociedad se sepa que cuando eso se va mirando esos patrones, podemos estar frente a un agresor. Entonces también hay otro elemento que quiero mencionar sobre el tema, yo decía ahorita, de la violencia institucional, y la profesora Guadalupe lo mencionaba. Vamos despidiendo. La ley 86-99 manda a que todas las instituciones tengan política de género, sin embargo no se cumple. Es parte de la violencia institucional y lo que pasa con los ayuntamientos. Pero también hay un tema para la Cancillería, el tema de la mujer migrante. Hay grandes casos de violencia en la mujer migrante, las dominicanas que están en el exterior y están huérfanas de autoridades que le den apoyo. Y en eso las autoridades dominicanas hay un vacío enorme que hay que poner atención. Y por último, el presidente de la República ha mostrado poco interés con el tema de la violencia contra la mujer. Me luce. O sea, yo he visto las atrocidades que han pasado y sin embargo he visto poca acción directa del presidente. Que creo que siempre es importante que el presidente dé la cara cuando hay situaciones como esta para que se vea su interés. Monchi, brevemente, por favor. Yo quisiera, para concluir, señores, que todos sigamos pidiendo la formación en estas áreas, porque no hay manera alguna de que se pueda catalizar un proceso para erradicar esta desgracia si quienes están tutelando los segmentos ni conocen, ni tienen la formación adecuada, ni han hecho conciencia real de lo que está ocurriendo, que va más allá de sentirse triste porque maltratan a una mujer. Yo he sido un gran crítico, Monchi, de las casas de acogida, porque yo digo que cuando una mujer denuncia una violencia,
Entonces la escondemos, la que va al castigo es ella. En vez de buscar esos hombres y entrarlos a ellos a verdaderas casas de acogida para que se reinserten. Yo creo mucho en la reinserción, aunque luego pasan un proceso penal. Pero entonces aislamos a esas mujeres de sus hogares, de su entorno, de su familia. Entonces ellas son las violentadas y también son las castigadas. No, porque no es de manera obligatoria que se las llevan. Es un refugio, es para que ella pueda, buscar una vida alternativa, cuando su vida está en peligro o cuando ella no tiene capacidad para salir a flote solita. De hecho, para mí la casa de acogida, señores, miren, yo invito a la gente que vaya y pueda percibir eso. Y su forma de ver ese drama. Ese es el régimen de consecuencia de la ley. Porque el peligro de la mujer está en el hombre agresor. Entonces, lo que tenemos que trabajar con ese hombre agresor. Y está Cristian también, y está en la condición que padece. La cantidad de mujeres que migran de un maltratador a otro son altísimas, porque es el único patrón que conocen. Un patrón que se repite. Las casas de acogida son una gran bendición, pienso yo. Yo les tengo que dar las gracias a todos. Hemos tenido un excelente programa esta noche. Tema por demás de mucho interés y del que podremos seguir hablando durante mucho tiempo y varios programas. Ojalá que sirva para la reflexión. En todo caso, nuestro compañero, para la reflexión y para la acción. No solamente para la reflexión.